hoy vamos a conversar con Ninky Bravo, él es representante del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud. Con nuestro invitado hablaremos sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que se ha hecho más evidente en estos días y que nos ha conmocionado cada vez más. Señor Bravo, buen día, bienvenido a los medios comunitarios de Corape, ¿cómo está? Buenos días, un saludo desde la Federación Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador. Bueno, hoy nos encontramos en este espacio con ustedes, con Corape, para analizar un poco la situación que vive la niñez o que sufre la niñez en el Ecuador. Y esto también tomando en consideración que Ecuador está siendo evaluado por el Comité de los Derechos del Niño en estos meses. Entonces, creo que hay una relación de este espacio de entrevista del día de hoy, un poco viendo la realidad nacional, pero también que Ecuador está siendo evaluado o observado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Señor Bravo, y es una realidad que sin duda nos conmociona. En nuestro país se dio el hallazgo de las hermanas Campo Villarreal, pequeñas de 3 y 10 años que habían desaparecido hace ya varios tiempos, y también se encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Dana Ramos en una cisterna ubicada en la casa de su familia. Ecuador es considerado como un país violento, sobre todo para las mujeres. El que toquen a nuestros niños y niñas, ¿qué nos está demostrando actualmente? Sí, a ver, yo creo que hay que tener en consideración que en Ecuador, un poco haciendo énfasis a un análisis que hizo UNICEF en Ecuador y a nivel regional, la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumenta en un 640% en 4 años en el país. Es decir, que en los últimos años eh, hay un aumento realmente drástico frente a la violencia que está sufriendo la niñez en el país. El aumento de esta violencia pone en riesgo de manera directa a niñas, niñas y adolescentes, a miles de acceso a los servicios sociales, al acceso a sus derechos de manera general, pero pone en riesgo un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Ese derecho también a vivir una vida libre de violencias. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de su entorno familiar, su entorno comunitario, escolar. ¿Y por qué pongo en consideración todo este tema de manera integral? Porque no solamente es la violencia que vemos cuando un niño o una niña de manera como un daño colateral por ejemplo, grupos delictivos. Hemos visto ya muchos niños y niñas que han sido víctimas y asesinados, pero también vemos una violencia que aún sigue vigente en el sistema escolar. Hemos visto abusos sexuales en los últimos años. Vemos el caso que nos mencionaba hace poco, ¿no? O sea, familiares cercanos. Es decir, lo que debemos tener en cuenta es que los diferentes tipos de violencia, específicamente en su mayoría, se dan por el entorno más cercano. Y pongamos ejemplo, en la violencia escolar, los abusos sexuales que se han dado en el sistema escolar en los últimos años, los hemos identificado que ha sido por quién está cercano, es decir, por docentes, por autoridades, inspectores, entrenadores. Cuando vemos esta violencia sexual, asesinatos, desapariciones, incluso pornografía, hemos identificado que han sido miembros cercanos al grupo familiar o esa familia, madres, padres, hermanos, tíos. Es decir, la niñez realmente está en riesgo en todas las magnitudes, ¿no? Con la familia, con los amigos, con la escuela, con la comunidad, y eso es lo que nos pone en alerta a nivel nacional y a nivel internacional, y mucho más cuando mencionaba esto de que en los últimos 4 años ha aumentado, por ejemplo, en el país un 640% de esa tasa de homicidios en el país. Y un dato relevante es que, por ejemplo, hasta el 2023 se registraron al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes, lo que supone un drástico aumento específicamente a un 640% respecto a los 104 casos registrados en 2019. Estoy haciendo como ese corte de los últimos años, eh, información consolidada o compilada por UNICEF en base a estadísticas oficiales, un poco parafraseando también
investigación, una alerta que hace UNICEF frente al país, y lo pongo en consideración porque estas muertes realmente son alarmantes. Estos casos de abusos son alarmantes. Y no debemos alarmarnos porque existan 100, 200 casos, 300 casos. Debemos alarmarnos porque exista un solo caso. Y la mirada de la protección especial o esa protección integral de los derechos nos insta a la prevención. No solo es actuar cuando el derecho está afectado, cuando el derecho está vulnerado, cuando la vida de ese niño, de esa niña está en riesgo o se ha perdido, o la integridad de ese niño y esa niña está perdida. No, sino que nos pone en alerta y nos dice la protección especial o la protección integral de que hay que prevenir. Es decir, el Estado, la sociedad y la familia tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenir las violencias, para prevenir la desaparición de niños, para prevenir todos los ámbitos que afecten a las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, ese es un poco la alerta y el escenario actual. Los casos que usted me mencionaba ahora son casos alarmantes y públicos y de conmoción nacional, de tristeza nacional, pero no son los únicos. Si nosotros hacemos un recorrido en los últimos años, vamos a encontrar un sinnúmero de casos de niñas, de niños y de adolescentes asesinados, violados, desaparecidos, muchos que hoy en día aún no se sabe su paradero. Pero lo que yo quiero hacer énfasis, y con eso doy paso a la siguiente pregunta, es que el escenario para la niñez en los últimos años ha sido drástico. Y el Estado sí ha dado respuesta a muchos temas, pero la niñez sigue sufriendo. La niñez sigue siendo afectados sus derechos de manera integral en todos los ámbitos. Señor Bravo, y lo que usted nos ha compartido, esta lectura de esta situación sin duda lamentable que está ocurriendo en el país y que ha señalado que la niñez está en riesgo, es sin duda preocupante. Ha señalado también que en el país nos hemos puesto en alerta nacional y a nivel internacional, y también nos ha compartido estas cifras sin duda lamentables de los últimos 4 años en tasa de homicidios en cuanto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y usted ha hablado de un tema importante y es la prevención y la protección integral. Estos conceptos se escucha mucho hablar por parte de autoridades, desde el gobierno, desde los asambleístas, pero ¿cree que aún en el país no se logra entender cuál es el concepto y también todo lo que dimensiona para poder trabajarlo de manera correcta y crear de verdad esa ruta de protección y de prevención para nuestros niños, niñas y adolescentes? Perfecto. Esa pregunta realmente es, digamos, creo la más importante, porque hay que aclarar que si existe un niño, niña y adolescente que se ha afectado sus derechos, es porque los mecanismos de protección tampoco han funcionado. Es decir, aquí existe también una culpa directa del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué menciono esto? Hoy, justamente en estos meses, Ecuador está siendo observado y está siendo evaluado durante todo este año para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y una de las observaciones, en relación a su pregunta, una de las observaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño en el año 2017, que aún siguen vigentes esas observaciones y recomendaciones, les hizo un llamado al Estado ecuatoriano a fortalecer el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué me refiero a esto? Que el sistema de protección integral para la niñez y adolescencia es ese conjunto de normas, de esfuerzos, de mecanismos, de proyectos, de acciones públicas y privadas para que la niñez realmente cuente con una protección integral de sus derechos. ¿Y por qué pongo en consideración esto? Porque seguimos hablando hoy en día de que tenemos que fortalecer el sistema. Es decir, ¿qué falta para fortalecer el sistema? Hoy falta un marco normativo especializado y específico para la niñez. La Asamblea Nacional tiene casi 5 años debatiendo un código de la niñez y específicamente lo que corresponde al sistema de protección de los derechos de la infancia. Pero recordemos que el Ecuador avanzó en el año 2003 dejando un código de menores por un código de la niñez y adolescencia, especializado y específico, el cual fue ejemplo para el mundo referente al sistema de protección.
en los últimos años, entre 2014, 2015, 2016, se generaron algunas reformas realmente regresivas en derechos en el país. Pasamos de tener un sistema de protección especializado para la niñez a un sistema intergeneracional. Es decir, ya no solo atiendo los derechos de la niñez, ya no solo atiendo a la niñez, sino que ahora atiendo a todos los grupos intergeneracionales, a la niñez, a los adultos mayores, ¿verdad? A todos los otros sectores. Pusimos en riesgo principios básicos como es la especialidad y la especificidad para la atención de la niñez. Y eso no me lo invento, eso ha sido observado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Hoy, este año, Ecuador ya ha presentado el informe situacional del Estado con atrasos. Eso nos demuestra también que al existir crisis políticas internas en el Ecuador, también provoca el cumplimiento o el poco cumplimiento del Estado ecuatoriano frente a los organismos internacionales, de presentar a tiempo su informe, de atender estas recomendaciones del 2017 y de años atrás hubieron otras observaciones y se van repitiendo las mismas observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos frente al cumplimiento de los derechos de la niñez en el Estado para la protección y la prevención de la vulneración de sus derechos. Entonces, en esa línea, estimada Elba, sí es importante reconocer que hablamos de una prevención. Yo planteaba ahora de una prevención, pero esto porque es entendido el sistema de protección de derechos, no solo atender cuando el derecho está vulnerado, sino la prevención. Eso es la verdadera protección integral. Sí, toca atender cuando también se han afectado los derechos. Hay que darle prioridad, prioridad absoluta, que se garantice y se siga protegiendo ese interés superior del niño y se precutelen los derechos que están siendo afectados. Pero lo que hoy en día podemos identificar es que no existen políticas de Estado. ¿Y a qué me refiero? A que no existen políticas de Estado para los próximos 10 años que identifiquen a los derechos de la niñez. No existen políticas de Estado de educación, de salud, no existen políticas de Estado de manera integral frente al sistema de protección de los derechos, sino que existen muchas políticas de gobiernos que tienen muchas particularidades, problemas económicos, políticos, y que eso también provoca una poca acción o resultado frente a la garantía y la protección de los derechos de la niñez. Yo insisto y reconozco el esfuerzo que está haciendo hoy en día el gobierno nacional frente a los temas de seguridad pública en el país, en muchos de los escenarios. Toca analizar ahí si han existido algunos temas también de posibles vulneraciones a los derechos humanos, pero lo que a mí me hace el llamado y me obliga también a decirlo es que en los temas de niñez no se han solucionado las problemáticas frente a los derechos de la niñez. Considero que en lo social, específicamente, corresponde a los derechos de niñez, aún falta. Creo que falta una articulación más fuerte con la sociedad civil, con la academia, un trabajo articulado, descentralizado, con todos los sectores que puedan aportar también a este proceso de trabajo a los derechos de la niñez y que realmente se cuente con el personal más alto y especializado, no solo desde lo nacional, sino de lo descentralizado. Y aquí no hablo solo del gobierno nacional, también hablo de los gobiernos autónomos y centralizados, porque las juntas cantonales de protección, los consejos cantonales de protección de derechos están en crisis también. Existen informes del propio Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional que identifica cómo está en funcionamiento el sistema de protección local, cómo están funcionando las juntas de protección, los consejos cantonales de protección. Y si se ponen a analizar todos esos informes de los últimos años, ojo, inclusive teníamos mejores condiciones económicas, nos damos cuenta que no es el idóneo. No cuentan con personal especializado y específico para la niñez. Se cree que es una instancia más municipal y no parte de un sistema de protección que tiene que velar, controlar, promover y también buscar acciones de prevención claras frente a los derechos de la niñez. Por eso menciono, y con esto termino esta parte de la intervención, de que esto se trata de un conjunto de esfuerzos, de normas, de políticas, de recursos públicos, privados a nivel nacional y local para que funcione la prevención y la protección clara de los derechos de la niñez.
Y eso es el sistema de protección. Cuando usted me mencionaba un poco el tema de la prevención, es que si nos damos cuenta que están vulnerándose los derechos de la niñez, afectándose los derechos de la niñez, claramente el sistema de protección ha fallado, el sistema de protección no ha hecho lo que corresponde porque no tiene recursos, no tiene personal especializado, no tiene quien controle, no tiene quien sancione. Hoy en día, inclusive en los últimos años, desde nuestra experiencia, tanto en las organizaciones de derechos humanos, hemos identificado incluso alcaldes bueno, gracias a Dios y a todos los esfuerzos políticos, ya no están mucho de eso como autoridades, pero que han puesto en duda si poner el recurso para la Junta de Protección o el Consejo de Protección de Derechos. O sea, es algo totalmente absurdo, porque muchas de las autoridades no tienen conocimiento pleno frente al sistema de protección de derechos. Pero al menos si ellos no lo tienen, deben contratar personas especializadas y específicas que sepan cuál es la realidad y qué requiere la niñez y adolescencia frente a la protección de sus derechos. Y vemos esa realidad tan compleja que hoy la situación de la niñez es crítica. Perfecto, señor Bravo, estamos concluyendo esta entrevista y usted la ha culminado pues con una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué requiere la niñez en nuestro país, sobre todo para garantizar sus derechos, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos seguirlo teniendo en otro espacio para continuar hablando acerca de estos temas que, como le mencionamos al inicio, nos conmocionan como nuestro país y nos levantan esas alertas para actuar de manera urgente. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto y gracias y felicidades por este programa siempre de aporte a la comunidad. Gracias. Gracias a usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero al regresar tenemos varios detalles informativos para compartirles, así que no se despeguen de nuestra sintonía en este lunes, inicio de semana. Ya volvemos.